En la clínica muchas veces tenemos situaciones en que las personas no son tremendamente conscientes de todo el poder y potencial que puede tener la mente en la vida, en el actuar de todos los días. Esto pasa muchas veces cuando le preguntamos a las personas cómo hacen el problema. Muchas veces esta pregunta puede llegar a causar una especie de enojo, de frustración. Pero sí es cierto, a ver, ¿cómo haces tu problema? Tiene que haber un punto de inflexión o pequeños puntos que van llevando a que tu problema sea hoy real. Porque por supuesto que nuestro problema empieza siendo una maraña de pensamientos que quedan en el cerebro, en esos circuitos, y después se hace real, porque por supuesto que nuestras conductas y nuestras emociones empiezan a actuar en consecuencia de ellos también. Hay que hacer un paréntesis acá, también no se sabe mucho si va si va el primero el pensamiento y después la emoción o viceversa. Pero lo que tenemos que entender es que es una reacción en cadena. Si nosotros tenemos pequeños puntos negativos o positivos a través de la vida, vamos a poder tener o un problema o tener soluciones. ¿Ah? Obviamente que para poder tener soluciones tenemos que tener un problema también, pero y de eso obviamente que aprendemos. Pero acá lo importante, y volviendo al punto, es la pregunta, ¿cómo haces tu problema? Hay que empezar como a la persona, hay que hacerle entender de que el problema que tiene hoy es porque lo hizo. No es porque hoy algo le sucedió. ¿Tá? Por si bien obviamente que hay, por supuesto, motivaciones externas para poder originar un problema, pero también la persona decidió poder como invertir en este problema para que hoy sea real. Yo te lo explicaba mucho con las personas que entendían de que algunas cosas son insignificantes hacer en la vida, como por ejemplo robar plata, un peso. Por supuesto que si nosotros robamos un peso a nuestros padres sabiendo que ganan mucho más que un peso, no tenemos la dimensión de lo que eso puede llegar a causar. Un peso. En lo económico quizás no pueda llegar a causar tanto si lo haces un día solo, o 2 días, o 3 días, o 5 días. La cosa es que ese acto se repita tantas veces para que todo se convierta en un caos. ¿Ah? El caos obviamente que empieza a venir cuando no solamente nos damos cuenta o nuestros padres se dan cuenta de que les falta un peso o se dan cuenta cuando ya les faltó 100 pesos porque lo hicieron 100 veces, sino también en las consecuencias, en otros tipos de consecuencias que puede tener el robo de un peso, porque acá está también la parte de los valores y por qué tú lo sustrajiste, por qué lo robaste. Entonces acá hay que hacerle entender a la persona que eso insignificante, que te pareció insignificante en su momento para un bien o para un mal, pero que en ese momento era un bien mayor, tiene consecuencias, tremendas consecuencias en lo que puede llegar a ser en el futuro. Ajá. Entonces robar un peso, quizás en lo económico, en ese día, en ese momento, no va a hacer la diferencia. Sí va a hacer la diferencia si mis padres me descubren, porque obviamente que ahí empiezan a ver empieza a generarse y empieza a valer lo que es la jerarquía. ¿Y por qué tú empezaste a entender de que robar un peso estaba bien para poder alcanzar eso? Sabiendo, por supuesto, que está mal. Porque acá hablamos de personas que tienen la suficiente racionalidad para poder entender de que eso que están haciendo está mal. ¿Tá? Pero necesitan de alguna forma hacer ese mal para alcanzar lo que ellos quieren. Entonces acá empieza a haber otro tipo de consecuencias que tienen que ver con los valores. ¿Ah? Empieza a ver de que lo que yo quiero alcanzar, mi objetivo mayor, es contrario a los valores. O sea, la herramienta que yo estoy utilizando para alcanzar ese objetivo es contrario a los valores míos, por supuesto, aunque lo hago, pero también el valor común, el valor, por ejemplo, de la casa, el valor de mis padres. ¿Tá? La moral, acá también entra el valor como moral. En este sentido, ¿no? Porque valor y moral son diferentes. Entonces acá empiezan a ver las pequeñas consecuencias. ¿Tá? Son pequeñas consecuencias que van derivando de una consecuencia que puede llegar a derivar en algo catastrófico para la persona. La pérdida de la confianza. ¿Tá? La idea también de que estás perturbando lo que es el orden común. ¿Tá? Por lo cual los otros integrantes de la familia, si es que tenés hermanos o alguien más en la familia, también te empiezan a ver con otros ojos. ¿Tá? Acá tiene consecuencias negativas. No hay algo que vos puedas llegar a decir es totalmente significativo, ¿tá? Y que después eso en un futuro sea todavía igualmente insignificativo. No. Todo significa, todo realmente vale. ¿Tá? Por eso sos responsable de eso. Eso es lo que hay que empezar a entender, a hacer entender a las personas, que son responsables de cada acto y de cada cosa que no hacen o las cosas que hacen, positivas o negativas.
Por supuesto que la consecuencia última va a ser negativo o positivo de acuerdo a cómo empezaste a hacerlo. Siempre pasa de esa forma, no hay algo que llegue a romper ese molde y esa estructura. Siempre si se empieza, bueno, hay un dicho, si se empieza mal, se termina mal. ¿Ah? Entonces hay que hacer responsable también a la persona cuando viene a la clínica, y eso es lo que yo trato de hacer, de que el consultante o el paciente entienda de que estás haciendo el problema. Por eso tenés el problema. ¿Tá? No estás buscando una solución, estás haciendo el problema. Y el problema obviamente llega a ser tan desesperante, pero no por el problema en sí, sino porque en la vida no nos deja ejercer lo que realmente nos hace bien por ese problema. Entonces, algunas veces no vienen directamente por ese problema, sino que vienen porque realmente ya no pueden llegar a hacer lo que ellos quieren hacer en la vida. Acá empieza a ver como este juego. Y este juego hay que empezar a entenderlo desde cómo empezó. Bueno, ¿cómo fue que pasó todo esto? ¿Cómo fue que se originó todo esto? Y muchas veces se origina, la mayoría de las veces se origina, con pequeñas cosas que van sucediendo, que nosotros consideramos que son insignificantes. Como por ejemplo, bueno, hoy no me quiero levantar de la cama. Hoy le voy a robar un peso a mis padres. Hoy, por ejemplo, me voy a, no sé, no voy a entrar a clases. Hoy, tal cosa. Eso es decir, bueno, está preso hoy, nada más. Después lo hago de nuevo. Después lo hago de nuevo. Después lo hago de nuevo. Entonces, todas las cosas que pueda llegar a hacer, sean buenas o malas, tienen significado, tienen peso en lo que viene después. Siempre tiene peso en lo que viene después. Entonces, la idea de acá es poder hacer entender a la persona que cada cosa que hace tiene valor y tiene responsabilidad en el futuro. Por eso la libertad de ejercicio tiene responsabilidad también. No es que yo tengo, bueno, piedra libre para hacer lo que quiera. No, no, sí, por supuesto que en ciertos sentidos así, pero también tenés consecuencias sobre esas cosas que vas a hacer. ¿Tá? Entonces la persona empieza a entender de que, bueno, sí, así como yo hice mi problema y me hago cargo de que yo me hice ese problema, ahora entiendo cuál es el problema y cómo se originó. Y puedo llegar a cambiar los aspectos de ese problema originando soluciones. Voy a hacer ahora pequeñas cosas positivas para poder establecer la solución y para poder resolver ese problema. Y no solamente para vos mismo, sino porque nosotros también tenemos relaciones con los demás. Entonces el hecho que yo robe un peso también tiene relaciones con mis padres, tengo relación con mi hermano. Entonces yo soy responsable de todo eso. Y eso la persona la empieza a moldear de otra forma y empiezo a vivir de acuerdo a otras normas y a otros valores que me posibilitan tener finales positivos. O por lo menos medianamente positivos o dentro de un equilibrio que realmente pueda llegar a tolerar para poder ejercer mi libre ejercicio.